Hablábamos que estos planos eran como antiguamente los que alcanzamos a conocer, las cámaras de rollo, que usted tomaba la cámara de la foto con el rollo y el rollo lo mandaba a revelar y le daban a usted negativo. Ese negativo era la imagen sin revelar de la foto. Y el Señor nos dejó muchos negativos en la escritura. Entonces estamos hablando acerca de un negativo que es el tabernáculo. Alcanzamos a hablar sobre Moisés, por qué Dios escoge a Moisés y qué hace en la vida de Moisés para que sea este varón el que pueda venir y recibir esa revelación de parte de Dios. Luego hablamos de la entrada, alcanzamos a hablar de la entrada de los materiales que Dios le dijo al pueblo para el tabernáculo. Y nos quedamos en la entrada del atrio. Entonces quisiera que Jetsa nos colabore con esta imagen. Este es un tema muy visual. Cuando yo era pequeño, mi mami trabajó en algunas oficinas de construcción. Y cuando los arquitectos tienen una construcción, un centro comercial, un edificio, un conjunto de apartamentos, lo que sea, siempre hacen la maqueta. Esa maqueta la exponen en las oficinas casi siempre y a mí me fascinaba ir a ver las maquetas de los proyectos de las constructoras. Y esto es una maqueta. Es una maqueta de un proyecto que Dios tiene. Y es fascinante también. Vimos esta imagen, pero quiero empezar con esto. Desde los montes, la gente que se acercaba en el desierto veía algo así. Es por lo que la descripción bíblica nosotros nos alcanzamos a imaginar. El tabernáculo estaba en la mitad del pueblo de Israel. Dios dispuso que estuviera en la mitad de ellos porque Él quiere habitar en medio de su pueblo. Y lo que nosotros dijimos también es que Dios quiere habitar en medio de nosotros y ser Él el centro de nuestras vidas y el centro de lo que hacemos. El centro de la vida cristiana no son las reuniones. El centro de la vida cristiana no es la oración. El centro de la vida cristiana no es la lectura de la palabra y no es la comunión de unos con otros. Esos son ejes que deben apuntar a un centro, porque ese centro es la presencia de Dios, ese centro es Cristo mismo. Y si todas las cosas que nosotros hacemos no tienen como centro al Señor, no sirven de nada, son ejes sueltos. Él es el centro, Él es la mitad, Él es el motivo. Y Él habitaba en la mitad de su pueblo. Estaba dispuesto así. Al oriente habitaban 3 tribus, el oriente era donde estaba la entrada, el tabernáculo tenía una sola entrada. Y hablamos de que la entrada representa a Jesucristo, que dijo, yo soy la puerta. Jesucristo es la puerta y no hay otro lugar de entrada. El Señor fue revelando su voluntad a través de los templos. Y cuando desciende la Nueva Jerusalén en Apocalipsis ya no hay una sola entrada. Ya hay 2 entradas. Porque está hablando de un pueblo que ya actúa como Él, que también son entradas. Un pueblo que ha dado la talla del varón perfecto. El Señor Jesús desea compartir su gloria. Esa es la diferencia entre el liderazgo del Señor y los liderazgos de este mundo. La gente que tiene liderazgo en este mundo, sea en lo político, sea en lo económico, sea en lo religioso, y siempre es celosa de su liderazgo. Es celosa de su gloria y no quiere compartirla con nadie. El Señor no es así. Él es celoso de su gloria, pero Él quiere compartirla a su pueblo. Y Él es glorificado cuando su pueblo recibe gloria porque hace lo que ese pueblo debe hacer. Él quiere compartirnos su gloria. El propósito de Él era mostrarle al pueblo su gloria y que ese pueblo fuera una imagen de Él mismo para que ese pueblo pudiera proclamar a los demás pueblos de la tierra la gloria del Señor. Él es glorificado cuando nosotros podemos mostrar la gloria del Señor en nuestras vidas.
El Señor sí desea dotarnos de su naturaleza, repartirnos su naturaleza. Él se dio completamente y no faltó nada en el sacrificio que Él hizo. Es completo. Y nosotros andamos todavía en un nivel espiritual muy bajito porque no hemos creído y entendido la obra que Él hizo. Fue completa, que fue perfecta. Él desea compartirnos su vida. Entonces Él habitaba en medio de ellos. Tenemos al oriente 3 tribus, que era la tribu de Judá, Isaacar y Zabulón. Alrededor del tabernáculo estaba la tribu de Leví. Y al frente del tabernáculo en la entrada estaban los hijos de Aarón, que eran Gerson, Coad y Merari. Eran los sacerdotes. Hay una diferencia entre los levitas y los sacerdotes. Los levitas eran los descendientes de Leví. Ellos tenían un oficio en el tabernáculo, pero los sacerdotes eran los que ministraban. Era por línea sanguínea y eran los hijos de Aarón y los descendientes de los hijos de Aarón. Ellos estaban en la entrada del tabernáculo. Tenemos alrededor al oriente, al occidente, que es el lado contrario, la tribu de Benjamín, Manasés y Efraín. Tenemos al sur la tribu de Simeón, Gad y Rubén, y al norte la tribu de Dan, Aser y Neftalí. Pues ahí lo representan de esta manera. El tabernáculo no era algo extremadamente grande, tuvo que haber sido más, dice que eran 600,000, creo, hombres que salieron de Egipto, más las familias. Estamos hablando de una población enorme. Una población más grande que todos los habitantes de Soacha, tal vez. Fue los que sacó Moisés de Egipto. Esa era la población que habitaba alrededor del tabernáculo en orden por sus tribus. Y la historia de esas tribus, los nombres de esas tribus, las naturalezas de esas tribus, es un tema muy interesante, muy bonito, que no vamos a tocar hoy. Solamente a decir una cosa que me pareció importante. Dentro de esas tribus hay un hijo de Jacob que no se cuenta en esta distribución de las tribus, y es José. Se cuentan los 2 hijos de José, Efraín y Manasés. Eran 12 hijos, que eran las 12 tribus, pero una tribu estaba alrededor del tabernáculo, que era la tribu de Leví, tampoco se cuenta. Y José no se cuenta, sino se cuenta a los hijos de José. Eso nos habla también de que el Señor desea que nosotros seamos contados por Él, que tengamos su misma naturaleza también. Esa historia de las tribus es bonita. Hay otra cosa que quisiera como hacer el apunte. En el libro de Apocalipsis se habla de 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu. Y en el libro de Apocalipsis vuelve a aparecer José, pero no aparece la tribu de Dan. Y en la profecía que Jacob dio sobre sus hijos, Dan habla de Dan como la serpiente en el camino y como el comerciante. Y hay una cosa que el Señor quiere quitar en medio de su pueblo, y es el comercio. El coger las cosas de Dios para negociar. Ese es un tema muy interesante, el de las tribus, que no vamos a tocar hoy. Solo quiero hacer énfasis en la tribu de Judá, era la que habitaba alrededor. Después, cuando pasaron a la tierra prometida, empezaron a repartir herencia a los hijos de Israel por tribus. Pero una tribu a la que no le tocó herencia. El Señor dice en Números 18:21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran.
Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán la iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. A la tribu de Leví no se le dio herencia. El Señor dijo, yo voy a ser su herencia. Cuando el Señor viene, Él establece un nuevo sacerdocio. Él no venía de la tribu de Leví, Él venía de la tribu de Judá. Y establece un nuevo sacerdocio. Ya no era el sacerdocio levítico. Ese nuevo sacerdocio se lo entregó a la iglesia. Dice que somos una nación de reyes y sacerdotes. El sacerdocio, fue dado a toda la iglesia. Ya no hay una tribu, ya no hay una división. Ya no hay un grupo de gente que son los sacerdotes y los ministros y el resto del pueblo. Aunque en muchos lugares quieren aplicar esto. Y se imaginan que hay un poco una clase privilegiada que tiene el sacerdocio y el resto son los laicos. Eso no aparece en la Escritura. En el Nuevo Testamento hay un sacerdocio de todos los creyentes. Aún los reformadores en toda su teología hablaron del sacerdocio de todos los creyentes, pero en la práctica no lo aplicaron en la mayoría. Siguieron teniendo un grupo sacerdotal que eran los privilegiados, que eran los encargados de los ministerios y el resto de la gente que se congregaba solamente a escuchar y no participaba del sacerdocio. Pero el sacerdocio es de todos nosotros, cada uno de nosotros tiene una función y cada uno de nosotros tiene también una responsabilidad. Y hoy en día hay muchos que creen que son levitas y que quieren vivir de los diezmos del pueblo. Ahora mire que ellos vivían de los diezmos del pueblo porque no les tenían derecho a una heredad, era su sustento. Vaya, mire usted las heredades de los que se creen levitas y viven de los diezmos. Es que abarcan. Las mismas cosas que construyen a veces para las iglesias se vuelven su heredad y se pelean por ellas. Nosotros hemos visto casos de ministros que negocian las propiedades y las almas. Conocimos de cerca el caso de una iglesia muy grande. Ellos enviaron uno de los familiares abrió como la obra que ellos hacen, que a la larga se convierte en una empresa. La abren en un barrio y pues esa a veces prospera, a veces no. Esto prosperó. Prosperó es que haya harta gente, para ellos eso es la prosperidad, y como hay hartas ovejas, hay harta lana. Y llega un momento en que eso empieza a haber como intereses, porque crece mucho, empieza a moverse mucha lana de las ovejas. Entonces el pastor principal ya siente celos porque la iglesia que salió de acá está creciendo más que esta. Y se tuvieron el agarrón y se pelearon legalmente. Y el arreglo fue, usted se queda con la gente y yo me quedo con los edificios. Negocian las almas. Es así. Esos son los levitas que se dicen levitas y viven de los diezmos. Ni la ley del diezmo se aplica para la iglesia, ni hay levitas ahora. Todos somos parte de un sacerdocio que venía de la tribu de Judá. Y más allá ni siquiera la tribu de Judá. Jesucristo fue establecido como sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? No sabemos. Hay un capítulo muy cortico que describe a Melquisedec cuando Abraham venía a derrotar a los que habían venido a secuestrar a su hermano. Se le apareció un rey en la mitad del camino. Y ese rey bendijo a Abraham. Y el claro testimonio de las escrituras era que el mayor bendecía al menor, o sea que este rey era superior a Abraham. Y dice que era rey de un lugar que se llamaba Salem, que quiere decir rey de paz. Y representa a nuestro Señor Jesucristo, que ni siquiera viene de una línea sanguínea de Judá, porque Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Él no venía de una línea sanguínea de ninguna tribu. Y así es su pueblo. No tenemos una línea de contacto y una sucesión apostólica. Nuestro sacerdocio está en el cielo.
No somos de la iglesia del hermano Pablo, ni del hermano Pedro, ni del hermano Gino, ni del hermano Guashmaní, ni del hermano Lutero, ni del hermano Wesley. Somos de la iglesia del Señor. Amén. Sin padre y sin madre y sin genealogía. Sin principio de vida ni fin de día. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Y claro que tenemos en cuenta lo que Dios hizo a través de grandes hombres en la historia, que no fueron grandes, fueron pequeños. Muchos de ellos en su época fueron perseguidos. No los querían. Eran mensajes revolucionarios porque iban en contra del sistema religioso que quería y que siempre ha querido adueñarse de la verdad. Claro que reconocemos eso. Seguimos las huellas del rebaño y Dios dejó huellas en el rebaño y esas huellas generalmente son de sangre. Alguien dijo, si usted quiere seguir el rastro de la iglesia, es como seguir las huellas de un animal herido en la nieve. Solo siga el rastro de la sangre. Porque la verdadera iglesia del Señor siempre ha sido perseguida porque no forma parte de este mundo. Entonces, si proclaman muchos ser levitas y que creen que son una clase especial y que son un sacerdocio especial y que deben vivir de los diezmos, no deberían tener heredades. Su heredad es el Señor. Sin embargo, eso ya no aplica para la iglesia. La palabra Leví quiere decir el que une. El que une a los suyos. Y este sacerdocio que el Señor nos entregó, dice Pablo, que es el ministerio de la reconciliación. La humanidad está enemistada con Dios. Hay una separación por el pecado. Y lo que hacemos nosotros como ministros de Dios es decirle a la humanidad, se estableció un camino. Podemos estar reconciliados con Dios por medio de ese camino, que es Jesucristo. Ese es el ministerio. Y como los levitas de la antigüedad no tenían heredad, el Señor no quiere que nosotros pongamos los ojos en nada de acá, porque acá no está nuestra herencia. Nuestra herencia es el Señor. Nuestra herencia está más allá. Donde esté su tesoro está su corazón. ¿Dónde está su tesoro? ¿Dónde está su preocupación? ¿Qué es lo que a usted lo afana? ¿La gloria del Señor, la vida del Señor o las cosas de este mundo? Ponga sus ojos en el lugar correcto. Como decía la propaganda, que usted tiene su dinero en el lugar incorrecto, ahí de un banco muy famoso. Entonces, ¿dónde tiene usted sus ojos? ¿Dónde tengo yo mis ojos? ¿Qué es lo que nos aflige? Es el ejemplo del sacerdocio. Los levitas no tenían herencia, por eso no tenían que afanarse. Si usted tiene una casa, usted tiene que afanarse porque tiene que pagar que el predial, que los impuestos, que pintar la casa, que reformarla, que estarle haciendo. Si la tiene arrendada, que le paguen el arriendo, todas esas cosas. No estoy diciendo que tener eso está mal. Ojalá Dios provea muchos bienes y bendiga la obra de sus manos, claro que sí. Pero su afán no debe estar en eso, no debe estar en primer lugar. Porque hay una casa que el Señor está construyendo. Y allá es donde Él quiere que pongamos nuestros ojos. Entonces, esa era la distribución, era la tribu de Judá, la tribu de Leví, la que estaba alrededor del tabernáculo. Ya hablamos de la cortina, hablamos de las columnas, hablamos de la puerta. Cuando pasaba la puerta del atrio, se encontraban con el primer mueble del tabernáculo, que era el altar de bronce, en la imagen 1. El bronce en la escritura nos habla de juicio. Todos los muebles del atrio estaban hechos de bronce. Hay una escena, está en Números 21, donde el pueblo de Israel, como siempre, en la naturaleza de nosotros, el pueblo de Israel empieza a quejarse. Empiezan a sentir que están en un desierto, están con sed,
no están cómodos. Y ciertamente el camino del Señor no es algo cómodo para la carne. Es agradable solo al espíritu. Amén. Si usted busca comodidad, confort, bienestar, se equivocó de camino. No, este es un camino incómodo. Y el pueblo de Israel estaba incómodo. ¿Por qué? Porque tenían que atravesar un desierto. Tenían que atravesarlo habitando en tiendas. Imagínese usted la escena, cargando con sus familias en medio de un desierto, con todos sus utensilios, sus corotos, sus animales, en el calor de un desierto. No había superabundancia de nada, la provisión de Dios era solamente para las necesidades diarias. Él les dio maná, y era tan claro que era la necesidad diaria que si ellos atesoraban el maná para el otro día, el maná se dañaba, se llenaba de gusanos, se podría. Y así el Señor nos lleva por este desierto con la provisión diaria. Entonces empezaron a quejarse, y dice acá en Números 21, el 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, que era el maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Esa naturaleza de nosotros de queja, el Señor quiere destruirla. Él no está negociando con eso. Hay un evangelio muy comercial que tiene un lema que dice: Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso es mentira. Hay una parte que es cierta: Jesús tiene amor por la humanidad y Él ama a la humanidad. Y tanto ama a la humanidad que dio a su Hijo unigénito. Pero no tiene un plan maravilloso para tu vida, salvo que tú te arrepientas y sigas el camino, su camino, que es incómodo para la carne. No es maravilloso. Ahora, ¿cuál es el fin de esto? En nuestra carne no hay satisfacción. Las personas que siguen el camino de sus impulsos, sus instintos y sus deseos no tienen satisfacción. Jamás. Eso es como un abismo sin fondo. Ustedes, hombres que han logrado todo lo que uno desearía en esta vida en su carne, poder, fama, gloria, dinero, y terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque ahí no hay satisfacción. Porque el ser humano no fue diseñado para eso. En los caminos del Señor, aunque es incómodo, sí hay satisfacción. El Señor dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La única cosa que nos va a saciar es si tenemos hambre y sed de justicia, porque Él promete saciar a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, y esa hambre procede de su presencia. Cuando tengamos hambre por las cosas de Él, por la vida de Él, por la justicia de Él, vamos a ser saciados, porque eso sí sacia. La vida del Señor verdaderamente alegra el corazón, pero da muerte a la naturaleza carnal. Entonces hay dos caminos para ese juicio. Y acá los encontramos. Unas personas empezaron a morir picadas por serpientes. El 6 dice, y el 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. El Señor Jesús no cumplió el deseo de su corazón, no quitó las serpientes. Él les dio una provisión mejor. Dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, enrollada en un asta, y el que mirare a esa serpiente, ya no importaba que le hubiera mordido la serpiente, quedaba sano. El Señor Jesús habla de eso. Eso está en Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, él es la provisión de Dios.
porque el juicio de Dios cayó sobre él, el juicio que usted y yo merecíamos cayó sobre él, y todo aquel que mire a él es salvado, no necesita hacer nada más. Como el pueblo de Israel, que tal vez pensaba que la solución era que le quitaran las serpientes, o que les dieran un antídoto para el veneno, y el antídoto era simplemente mirar aquella serpiente de bronce. Esa serpiente de bronce es hoy en día el símbolo de la medicina a nivel mundial. Una serpiente enrollada. Porque el ser humano tiende a hacer eso, a idolatrar lo que Dios da. El pueblo de Israel hizo eso mismo. Cogieron esa serpiente y volvieron un ídolo de esa serpiente. Más adelante, en Números 21:9, Jeroboam creo que fue. Voy a buscarlo porque no me acuerdo cuál fue el... Segunda de Reyes 18:4, perdón. Ezequías, perdón. Ezequías dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Hubo unos reyes que hicieron lo recto, otros no. Ezequías fue uno de estos reyes que hizo las cosas correctas. Y en Segunda de Reyes 18:4 dice que él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué? Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán, que quiere decir cosa de bronce. Porque somos así. El ser humano y el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Y muchas veces de las cosas de Dios hacemos ídolos. De los hombres de Dios hacemos ídolos. De la palabra de Dios hacemos un ídolo. Porque la palabra de Dios es para dar vida, no para coger la letra y llenarnos de conocimiento. Y la serpiente de bronce fue la respuesta de Dios para ese pueblo, no era un objeto de adoración. Era simplemente eso, un objeto de bronce. Y el bronce es el juicio. Acá encontramos que este era más o menos en lo que se interpreta, hay diferentes diseños. Encontré que este es tal vez el más parecido a lo que describe la escritura. Era el altar de bronce, hecho de bronce, y tenía una reja. Esta que ustedes ven adentro es la misma que está afuera. A la reja le hicieron 4 anillos, entonces ponían la cajita encima de la reja y a través de 2 varas también de madera de acacia. El altar no era hecho de bronce, era hecho de madera de acacia y recubierto de bronce. Entonces, si hubiera sido solo de bronce en esas medidas, no lo alza nadie. Tenía que ser en madera recubierto de bronce, y también si hubiera sido solo de madera, pues no servía, porque ahí tenían que quemar sacrificios, y la madera no tolera el fuego. Y así es lo que el Señor quiere hacer en la obra de su iglesia, una iglesia recubierta con el juicio de Dios, que puede soportar el fuego de Dios, que destruye las cosas que no son de la naturaleza de Dios, que era básicamente lo que pasaba en el altar. El altar dice que era cuadrado, tenía 5 codos por cada lado y tenía 3 codos de altura. Ahora, estas medidas a mí me parecen que dicen mucho. A mí me parece que los colores, las medidas, los nombres dicen mucho. Hay cosas que se pierden a veces en los detalles, que no le damos a veces importancia, y me parece que esto tiene mucha importancia. El número 5 casi en toda la escritura habla de gracia. En el mismo lugar del sacrificio, en este lugar se ofrecían 5 tipos de ofrendas. Vamos a ver los 5 tipos de ofrendas. Levítico 1:3. La primera de estas ofrendas era la ofrenda quemada, o el holocausto. La describe en todo el libro de Levítico 1, quise tomar el 3 porque dice acá: si su ofrenda fuera holocausto o vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá.
esta ofrenda debía ser totalmente quemada. Había unas ofrendas en que los sacerdotes podían tomar una parte, porque eran animales. Entonces ellos tomaban una parte y podían comer de eso, y había otras ofrendas que incluso el que la ofrecía podía comer de eso. En este caso no era así. Toda la ofrenda era consagrada al Señor, toda iba a ser quemada. No quedaba nada de esa ofrenda. Se ofrecía totalmente a Dios. Y eso nos habla del Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios sin mancha. Acá dice que era un macho sin defecto. El Cordero, el único ser humano que pisó esta tierra y no tiene pecado es nuestro Señor Jesucristo. Era el único que podía hacer propiciación. Él es el Cordero de Dios. Y Él se ofreció completamente, hasta la última gota de sangre. Y a precio de sangre fuimos comprados. Hebreos 7:27. Voy a leer desde el 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto le hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, Cristo, siendo también sacerdote, también es el sacrificio. Y Él se ofrece voluntariamente, como dice ahí en la ley en Levítico, que era voluntariamente. No lo obligó el Padre. Y las cosas que Dios quiere que hagamos tampoco quiere que sean por obligación. Es voluntario el sacrificio. Y era perfecto. Solo Jesucristo podía ser perfecto. Esa era la ofrenda quemada que queda totalmente calcinada. Y es tema de un mensaje completo esta ofrenda. Como cada ofrenda. Voy a tomarlas muy al vuelo. La otra ofrenda era la ofrenda del grano. Era que ofrecían granos, no tenían levadura, y hacían con eso una torta, y parte de esa torta la quemaban, pero otra parte era para alimento de los sacerdotes y otra parte para el mismo que la ofrecía. Y ahí mismo la comían en el templo. Era una ofrenda de comunión, porque ellos comían ahí. Lo que hacemos nosotros con la cena también es algo de comunión. Nos habla de la comunión del cuerpo de Cristo también. Hay un mandato muy específico acerca de esa ofrenda, y es que dice que toda la ofrenda debía ser sazonada con sal, absolutamente toda. Quiero que vayamos a Marcos 9, 49, 50. Dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Entonces se está hablando de sal. La sal en esta cultura era algo que tenía muchísimo valor. En primer lugar, porque la sal preservaba los alimentos, no había neveras. Entonces, para preservar la carne, todos los alimentos de origen animal, les aplicaban sal. Y eso hacía que se preservaran. Y el Señor Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Cómo es esa sal? Dice que todo sacrificio, todos serán salados con fuego. Y el fuego, que es lo que el Señor aplica a nuestras vidas, su disciplina, hace que tengamos ese sabor de Él, que es la sal. Y hay un problema también con un mensaje en la iglesia de bienestar, y que si usted viene al Señor va a tener casa, carro y beca y todo lo que anhela su corazón, torcido y perverso sin circuncidar, porque ese versículo es manipulado. La Escritura sí dice que deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse en el Señor es el problema.
porque nuestra naturaleza no se deleita en el Señor y desea lo que desea el hombre terrenal. Solo cuando usted llega realmente a deleitarse en el Señor, en lo que el Señor representa, porque es Señor y señorea y gobierna, entonces es que usted va a desear lo que Él desea. Y entonces cuando usted desea lo que Él desea, el Señor le va a conceder eso que usted desea, porque usted desea lo que Él desea. Ya no tiene deseos egoístas para usted. Ya tiene deseos que van conforme a la voluntad de Él. Entonces por eso es el fuego, que nos da sabor. Así es que el Señor aplica la sal a nosotros, por medio del fuego. Y todo sacrificio será salado con sal. No hay manera que usted se presente delante del Señor si no está salado. Tiene que estar salado. ¿Y cómo va a ser salado? Por medio del fuego. Tiene que aceptar la disciplina del Señor. Dice el siguiente: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? No hay forma ya. Entonces nosotros somos ese sacrificio también, que presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante del Señor. Y a través del fuego Él coloca su sabor en nosotros, para que seamos sal para esta tierra. ¿Para qué dice ahí? Para que viendo vuestras buenas obras alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Somos la sal y la luz de este mundo. La otra ofrenda que se presentaba en este lugar era la ofrenda de paz. Levítico 7, del 11 al 21. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura, untadas de aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracia y paz. Y de toda ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será el sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejará de ella nada para el otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerá al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, en el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Entonces, era básicamente por tres cosas que se ofrecía este sacrificio de paz. Primero, voluntariamente, porque la persona quería tener una ofrenda al Señor. La segunda cosa era en cumplimiento por un voto. Él hacía un voto al Señor de consagración. Y la tercera era en gratitud por una obra que Dios hubiera hecho en su vida. También se ofrecía solo una pequeña parte, y otra parte era para los sacerdotes. Y también más adelante dice que para los necesitados del pueblo de Israel. Ahora, el Señor es nuestra paz. Él también es la ofrenda de la paz. Ya hay paz para con Dios, porque estamos reconciliados por medio de su carne. Él es el sacrificio perfecto. Él es el holocausto, el sacrificio de nuestra paz, nuestra ofrenda de grano. También la ofrenda por el pecado, que era la otra ofrenda que se ofrecía. Levítico 4 habla de esa ofrenda. Las ofrendas por el pecado. Ahora, en esta ofrenda por el pecado, el Señor habla específicamente que era el pecado por yerro. No por hierro, sino por yerro. El pecado que hacía porque usted no sabía que era pecado. El pecado involuntario podremos llamar.
Entonces, se ofrecía esa ofrenda por ese pecado, cuando se era consciente. En el capítulo 5 nos habla, porque en el 4 pues especifica cómo era esa ofrenda, en el capítulo 5 nos habla de cuáles eran esas ocasiones en que el pueblo podía pecar por error. El versículo 1 dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Entonces, si la persona vio algo y no lo dijo, era pecado. Vamos a ir a Hechos 4:20. Pedro y Juan son llevados ante el concilio, están siendo perseguidos. Para el concilio la nueva fe era un enemigo, porque ellos habían hecho del sacerdocio que Dios dio una casta privilegiada de hombres que se dedicaban solamente al servicio, vivían como los reyes de esta tierra y gobernaban, mandaban y subyugaban al pueblo. Y no ha cambiado en muchos aspectos y en muchos lugares. Entonces ellos traían un nuevo mensaje. Unos hombres que en su mayoría no tenían títulos, no eran estudiados, no eran teólogos, ni pertenecían ni siquiera al sacerdocio, traían ese mensaje y para ellos era molesto porque no podían rebatirlo, porque ese mensaje iba acompañado de unas señales que Dios les dio a ellos. Entonces era para ellos complicado porque no los podían callar y el pueblo estaba creyendo porque veía la hipocresía de esos sacerdotes. Y dice acá el 4:20, Pedro y Juan le responden al concilio porque los metieron presos, los soltaron y les intimidaron, les dijeron, los soltamos pero se van a callar. Dejan de andar diciendo esas cosas que ustedes están diciendo. Y Pedro y Juan dicen, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El Señor quiere que usted vea y que usted oiga. Quiere abrir sus ojos y sus oídos espirituales para que usted realmente vea. Porque si usted ve lo que Dios ve y oye lo que Dios está hablando, usted no puede callar. Usted tiene que decirlo. Eso cubría ese pecado de hierro, porque nosotros somos testigos de la obra del Señor. Y si la callamos, estamos pecando. Pero para poder proclamarla tenemos que verla y oírla realmente. No es cuestión de que usted viene y escucha un mensaje o va a un seminario o hace un curso. No, es cuestión de que usted vea la vida del Señor. De que usted experimente. El Señor decía, venid y ved, le dijo a sus discípulos cuando querían seguirlo. Él quiere que usted vea, que usted sea testigo presencial de la obra de Dios. Porque si usted es testigo presencial de la obra de Dios, usted no puede callársela. Tiene que proclamarla. Esa era la primera connotación del pecado de hierro. Dice el 2 del 5 en Levítico. No pierdan Levítico en este momento, el 5. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, o bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocar inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Entonces había unos animales que no se podían comer y había unas impurezas físicas que las personas tenían, y si llegaba, había una, por lo menos la pureza de la mujer que estaba en el periodo y dice que era inmunda, y si el sacerdote la tocaba, él quedaba inmundo, y si alguien del pueblo la tocaba, quedaba inmundo. Ahora el Señor va más allá de esto, porque cuando la mujer que tenía flujo de sangre lo tocó, no solamente el Señor no se contaminó,
ella quedó sana. La iglesia no fue llamada solamente a estar acá, reunida cada 8 días y dándonos golpecitos en la espalda y diciendo, ay hermanito, ya usted cómo lo quiero. La iglesia debe ir a los lugares donde hay mucha contaminación. Pero tenemos personas que no han madurado y se meten en un lugar con mucha contaminación y se contaminan. Eso es la muestra de que Dios no ha hecho una obra efectiva en su vida. Porque no solamente usted no debe contaminarse, usted debe impartir la vida del Señor a los que están contaminados. Porque ya no estamos bajo ese pacto de ley. Supera ese pacto de ley. Cristianos temerosos de hablar con ciertas personas y de meterse a ciertos lugares donde el Señor los está enviando, donde saben que tienen que ir, porque son lugares donde hay mucha maldad. Pero el Señor allá es donde quiere enviar a su pueblo. Entonces, si usted se contamina con esas cosas, necesita madurar. El Señor quiere que usted sea luz. ¿Y dónde va a ser luz? Pues donde hay luz. Acá no necesitamos otro bombillo. Se necesita un bombillo donde no hay bombillo. Y son pocos realmente los que se atreven a ir a esos lugares donde nadie va. Donde se necesita la luz del Señor. Ya no estamos bajo ese pacto de ley, ya no hay forma de contaminarnos con las cosas inmundas y estamos andando bien delante del Señor. Porque lo que puede pasar es que las cosas inmundas se santifican. Ahora no estoy diciendo que es que usted puede ir y andar a la ligera y meterse en cualquier lugar, tiene que ser guiado por el Señor. Pero si usted cree que se contamina por entrar a algún sitio, usted todavía no ha llegado a la estatura que Dios quiere. A la estatura del Señor. Que iba y era criticado por eso, porque él andaba ya con las prostitutas, con los pecadores, con los que estaban mal delante de todo el sacerdocio, y lo criticaban por eso. La pasa de acá con estos pecadores comiendo y bebiendo, y les daba rabia. Un sacerdote no se metía por allá, porque se contaminaba. Pero Jesús sacó de allá muchas piedras preciosas y limpió muchas cosas que estaban contaminadas, su sola presencia. El 5.4: o si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiriere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entendiere será culpable por cualquiera de estas cosas. Entonces el hombre va haciendo juramento a la ligera. ¿Y qué nos dijo el Señor? No juréis. El Señor necesita su compromiso, que usted vaya a la ligera diciendo, es que yo me comprometo a orar todos los días, pararme a las 4 de la mañana, el Señor, me comprometo a eso. Ese es su compromiso, en lo cual usted más bien debería pedir al Señor, Señor, ayúdame a pararme temprano a orar y a alabarte a ti. Si la vida cristiana se tratara de asistir a reuniones y seguir ciertos lineamientos, sería fácil, relativamente. Usted se puede comprometer a esas cosas. Pero la vida del Señor se trata de que usted pone su vida para que Él tome el control de su vida y Él establezca su vida en usted. Y eso es un camino que no solamente no es fácil, es imposible. Es imposible para el hombre natural. Usted no puede caminar ese camino sin la ayuda del Señor, sin la guía del Señor y sin el control del Señor. Entonces por eso no hay que hacer juramentos. Nosotros a qué nos vamos a comprometer, tenemos como la capacidad de que no se comprometa a nada. Dios no necesita eso. Pero en lo que Dios lo puso a hacer, hágalo y hágalo bien. Dios iba poniendo responsabilidades en la medida en que la persona va dejándose guiar por Dios y se va sometiendo al trato de Dios. Son responsabilidades que Él pone, no son pesadas,
no es una carga pesada. Se debe tener cuidado, claro, pero no es una carga pesada. Yo veo personas que haciendo la obra de Dios y andan agotados, estresados, no lo están haciendo a la manera de Dios, porque su yugo es ligero, su carga es fácil, no es una cosa pesada, fluye naturalmente. Debe ser responsable con esas cosas que Dios demanda, pero fluyen. Entonces no se comprometa, no peque por hierro en esas cosas, aunque el Señor también cubre esas cosas. Había una ley que decía que si la mujer se comprometía a algo, pero luego el esposo, no recuerdo, la buscan, el esposo le parecía que ese juramento de la mujer no era, él podía decir no, y ella quedaba libre de ese juramento. Hay enorme libertad en eso, porque si usted se comprometió con algo, pero ahorita el Espíritu Santo que su esposo le revela, usted queda libre. Pero no haga juramentos. Y se comprometa delante del Señor, pídale al Señor que lo ayude a caminar en obediencia. Él no necesita sus obras, Él quiere hacer la obra en usted, que es diferente, es muy diferente. Entonces era la ofrenda por el pecado. Es más larga, no la vamos a tomar, estamos tomando a la ligera. Para que la persona fuera limpia, porque como era una cosa que él hacía y no se daba cuenta, él tenía que confesar. Venía y confesaba al sacerdote y presentaba su ofrenda. La confesión es importante porque la confesión es la demostración de que usted acepta que lo hizo mal y que pecó. Cuando usted confiesa, usted se pone de acuerdo con Dios, porque usted entiende que usted no lo hizo bien. Por eso es importante la confesión. No la confesión de que usted vaya allá donde un hombre y le cuente lo que usted ha hecho, no. De que usted realmente delante del Señor acepte, cuando venga confrontado por la palabra, que usted está equivocado y que el Señor es el que tiene razón. Es confesar y decir sí. Como cuando un criminal le muestran las pruebas de su delito y alguno se resiste y dice, no, yo me declaro inocente, siendo culpable. La confesión es eso, es decir, sí, me declaro culpable, soy culpable. Era importante para la remisión del pecado por hierro. También estaba al alcance de todos, a diferencia de otros sacrificios, tenía posibilidades desde un buey hasta una ofrenda de harina. El Señor en su misericordia también mostrando que cualquier persona puede acceder a ese beneficio. Ahora en Cristo, mucho más. Si usted siente que tiene debilidad, que tiene falta de fe, que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios que la da abundantemente. De hecho, yo he visto que hay más problemas cuando hay mucha sabiduría, cuando hay mucha habilidad, hay más problemas. Porque nuestra habilidad no le sirve al Señor. Generalmente el hombre se para en su habilidad y cree que es su habilidad lo que el Señor necesita. Y fortalece su habilidad, y las librerías cristianas están llenos de libros que le enseñan cómo ser usted mejor, cómo ser mejor líder, cómo ser mejor cristiano, cómo ser mejor persona. Pero el Señor no necesita eso. Cómo ser como Cristo. Y eso es un camino que da cuesta abajo, es un camino de cruz y de sangre, donde usted renuncia a su voluntad y deja que Dios haga su voluntad en usted. Es muy diferente. No es el liderazgo humano que exalta las capacidades del ser humano. Es el liderazgo del Espíritu que exalta al Jesucristo y en el cual su vida desaparece y sus capacidades van menguando. No que si usted es una persona hábil, el Señor desprecie eso, no. Pero eso tiene que entregarlo al gobierno del Señor. Entender que eso no lo pone por encima de nadie. Pero tristemente eso pasa. La gente que tiene muchas habilidades cree que está por encima de los demás. Otra cosa importante de este pecado es que la persona se comprometía a restituir lo que había hecho, sea en bienes o en cosas. Nosotros vemos en Lucas 19 una manera en que esa forma actuó en Jesucristo.
Lucas 19. El 8, esto lo hemos tocado, entonces voy a tocar solamente esta parte de Lucas 19:8. Es la historia de Zaqueo. ¿Ustedes se acuerdan que Zaqueo se encontró con Jesús en el camino? El Señor le dijo, venga, descienda que voy a ir a comer a su casa. Y pues los religiosos también se sacaron de onda ahí porque dijeron, este hombre come con pecadores, porque era un hombre considerado malo para los sacerdotes. La restitución bajo el antiguo pacto decía que si usted había defraudado o robado a alguien, debía que devolver eso más la quinta parte. Vea lo que hizo Zaqueo. En el 8 dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No era la quinta parte, porque la gracia del Señor es más abundante que la ley. Y el Señor no se lo exigió, le brotó del corazón a Zaqueo. Eso muestra la obra que Dios había hecho en el corazón de Zaqueo, que cogió la mitad de su fortuna y se la iba a dar a los necesitados, y si en algo había defraudado a alguien, le iba a devolver cuadruplicado, 4 veces. Ya no era la quinta parte. Así es la gracia que supera la ley. Posiblemente se iba a quedar sin nada después de hacer eso. Posiblemente. Pero fue movido por el Señor, porque este hombre dejó que el Señor hiciera una obra en su corazón y aceptó. Un capítulo antes hay una escena, en el 18, de un joven que se acerca al Señor. Y él le dice, Señor, ¿yo qué hago para heredar la vida eterna? Y el Señor dice, bueno, guarde la ley. Y ese joven le dice, yo todo eso lo he hecho. Era un principal, dice, entre el pueblo. Y le dice, solamente le falta una cosita. Venda todo lo que usted tiene y déselo a los pobres. Sencillo. Una cosita. Y ese joven se entristeció y se fue. El problema es que él se justificaba por sus obras. Pero era una persona seguramente muy sincera. Encontraba que en esa ley no hallaba paz. Y el Señor da mucha esperanza. Porque dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tengo yo la convicción de que ese hombre después fue y hizo lo que el Señor le mandó. Porque esas obras son imposibles para nosotros. Él quería hacerlas, pero no podía. Porque así es la obra del Señor, queremos hacerla y Pablo dice, nosotros no hacemos lo que queremos, sino lo que no queremos, eso hacemos. Es una lucha, pero Dios sí puede hacerlo y lo hizo en Zaqueo. Fue diferente. Este hombre se fue cuando el Señor le demandó algo que debía hacer. Muy triste. Zaqueo, el Señor no le pidió nada y de su corazón brotó. Muy diferente. Este hombre era un principal de la sinagoga, era un hombre que cumplía la ley, un hombre muy recto. Zaqueo era un hombre que la gente no lo quería, cobraba impuestos. Era un traidor para su pueblo. Nosotros no entendemos la gracia de Dios en muchos aspectos. Por eso a veces las personas que han hecho mucha maldad tienen mucha esperanza. ¿Por qué? Porque la persona que no ha hecho mucha maldad cree que es buena. La persona que ha hecho muchos actos malos sabe que es mala. Ahora, si Dios lo pone y nos confronta con la palabra, nos damos cuenta que no hay justo ni a uno. Que estamos en la misma condición que cualquier criminal. Pero ese era el problema de este joven, tal vez él creía que era mejor que los demás. Y le costaba soltar lo que tenía. La restitución es importante. Y el Señor nos lleva a hacer esa restitución mucho más allá. El número 5, que vemos que también está en los sacrificios, se menciona a lo largo de las Escrituras. Me acuerdo de algunas cosas. Los 5 panes que alimentaron a 5,000. Mostrando a Dios que su gracia es suficiente para la provisión de lo que nosotros necesitamos. Los 5 ministerios que se menciona también en la Escritura.
Hay más ministerios, pero en una parte menciona 5. Nuestra mano tiene 5 dedos también. Con ella nosotros obramos. Y el Señor quiere extender su mano sobre nosotros también a través del ministerio que Él ha dejado sobre esta tierra para limpiarnos, para purificarnos y para perfeccionarnos. También tenía 3 codos de altura. El 3 en todo lugar donde la Escritura habla de 3, habla de una obra perfecta, de una obra que llega a la madurez. Habla de que hay hijos, jóvenes y padres. Y no le está hablando a hijos, jóvenes y padres en lo natural. Habla de que primero viene la hierba, la flor y el fruto. El fruto realmente es lo que define la calidad del árbol. Ni la hoja ni la hierba. El fruto. Por sus frutos los conoceréis. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Completo. El 3 habla de algo que es completo. Completo no quiere decir que no tenga defectos en nuestro caso. El Señor dice, sed perfectos. Y pues en el ámbito natural es imposible. Usted tiene defectos. Usted no puede correr a 100 kilómetros por hora. No puede ver lo que está allá. Una aguja que está allá a 1 kilómetro no la puede ver. Usted tiene defectos. Es limitado. No es perfecto. Pero el Señor, cuando se refiere acá a perfecto, la palabra que define perfecto es maduro. Que no falta nada. Que ya está completo. Que no tiene que ir a buscar la provisión de Dios en nadie más, sino en lo que Dios le da. Eso es perfecto, maduro. Y el Señor quiere que tengamos esa estatura. Sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aunque estamos llenos de imperfecciones en nosotros mismos. También al tercer día el Señor resucitó. Y fue su obra completa. También hablamos de la fe, la esperanza y el amor, que son 3 cosas que están hasta ahora. Entonces, ese era el altar. Tenía 4 cuernos. Los cuernos en casi toda la Escritura hablan de poder, de una potencia que es dada. Esos cuernos estaban recubiertos de bronce. Hay una escena en Primera de Reyes 1:50 al 53, pues la voy a narrar para que no la busquen. Adonías era un hijo de David, era el 4.º hijo de David, y este personaje en algún momento se le ocurrió armar una rebelión cuando David murió. Antes de David morir, David ya estaba muy anciano, antes de David morir, él quiso tomar el trono, porque dijo, ya el papá está viejo, pues es mi oportunidad. Y él se armó y sedujo a un sumo sacerdote, de los que habían sido sumos sacerdotes, a un general del ejército, y armó su propio ejército y quiso armar la revolución. Cuando el reino le ha dado a Salomón, y ya fue claro que el reino iba a ser para Salomón, este hombre sabía que su pena era la muerte. Y corrió este hombre y se pegó a uno de estos cuernos y pidió misericordia. Y Salomón tuvo misericordia y lo dejó ir. Sin embargo, este hombre, más adelante, cuando ya David muere, se acerca a la mamá de Salomón y muy hábilmente le dice, yo quiero hacer una peticioncita ya que mi papá murió, y es que la última concubina que tuvo mi papá, a la cual el papá no se llegó porque él ya era muy viejo, le pusieron a una muchacha joven para que le diera calor, porque él ya no entraba en calor, pero dice que no la conoció, o sea, ellos no tuvieron intimidad. ¿Por qué no me la dan por esposa? Y esta mujer no discernió que era la intención de él, pero Salomón sí lo discernió. Dijo, él quiere el reino. Y ahí sí lo mandó matar. Porque bajo la ley no hay una obra en el corazón. Él se arrepintió, pero no se arrepintió. Él se arrepintió en el momento porque tuvo miedo, pero seguía en su corazón el deseo de gobernar. Es lo que pasa bajo la ley. Bajo la ley no hay un verdadero arrepentimiento, ahí es un remordimiento.
o un temor por las consecuencias del pecado. Bajo la gracia hay una verdadera convicción del corazón y transformación del corazón. Sin embargo, ese mismo acto no le alcanzó a Joab. Joab fue un general de David y Joab peleó todas las guerras de David, venció, incluso acompañó a David contra muchas personas que se le rebelaron, pero cuando fue el momento de cambiar de reino, Joab escogió mal. Y se fue no por Salomón, sino por Adonías. Y esa sola lección le costó la vida. Ahí no le alcanzó. La orden era que él debía morir, se sujetó al cuerno y Salomón dijo no, allá lo mata. Bajo la ley no es suficiente. Bajo la gracia hay mayor misericordia. Ahí ofrecían los holocaustos, los sacrificios, ponían leña bajo la reja de la parrilla, igual como uno tiene los asadores, era algo parecido. Y ahí se consumía todo el sacrificio. Por fuego. Usted necesita 3 cosas para que haya fuego. Usted necesita un material que se queme, que en este caso era la leña y el sacrificio. Usted necesita oxígeno, lo que llaman el comburente. Sin oxígeno no hay fuego. Usted por eso cuando están haciendo el asado, usted tiene que echarle el aire ahí con la tapa, con el ventilador. Sin oxígeno, usted quita el oxígeno, eso es un triángulo de fuego que llaman, y usted quita cualquiera de esos 3 elementos y controla el incendio. Y una chispa de calor, y esa chispa de calor la generó el Señor, que fue el que encendió el fuego ahí. El deber de los sacerdotes no era prender el fuego, era mantenerlo. El deber de nosotros es mantener la obra que Dios puso en nuestro corazón, no es de producirla. Nosotros no tenemos la capacidad de producir eso. La vida del Señor la produce el Señor. Entonces era el altar, básicamente. El primer mueble que se encontraban cuando entraban al templo. Y eso nos habla de la cruz, donde el Señor Jesús ofreció su vida. Como la serpiente de bronce fue levantado, para que todo aquel que en él mire no se pierda, mas tenga vida eterna. Y era una serpiente de bronce, y el altar era hecho de bronce. Es lo primero que nos encontramos nosotros al entrar al templo del Señor, con una cruz que nos da, por un lado, la contemplación de lo que somos nosotros, de lo que nosotros merecemos. Merecemos ponernos ahí encima y que nos queme el fuego. Pero la esperanza de que alguien lo hizo por nosotros y se subió ahí y fue perfecto. Entonces tenemos paz para con Dios. En la Nueva Jerusalén ya no está este mueble. Ya no hay sacrificio por el pecado. Porque es la obra que Dios está haciendo en su pueblo, deshaciendo el pecado. No sé si alcanzamos a tocar el otro mueble. 5 minutos, 10. Bueno, voy a tomar este rápido. El que primero que pusiste, la fuente de bronce. Ese es el segundo mueble que encontramos cuando entramos al tabernáculo. En Éxodo 30, 17 al 21 están las instrucciones de la fuente de bronce. Éxodo 30, 17 dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos con las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Entonces, Dios nos deja medidas de absolutamente todos los muebles que Él mandó a hacer en el tabernáculo.
La fuente mide, el altar mide 5 codos por 5 codos, y el candelabro mide tanto y es hecho de tantas medidas, y las tablas tienen tantas medidas y van a ser de esta manera. De este mueble no se sabe sino que era hecho de bronce. No se tienen medidas. Se imaginan que es algo así, pero no se sabe cómo era exactamente. Solo se sabe algo específico. Hay algo específico que se sabe de este mueble. Dice en Éxodo 38:8. Bezalel, que fue la persona encargada de hacer todos estos muebles, una persona que Dios dice que le dio sabiduría y conocimiento para hacer estas obras, dice, él hizo esto. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que era hecho de espejos. Entonces lo más probable es que cuando el sacerdote se acercaba a lavarse las manos y los pies, él se miraba ahí y contemplaba cómo era él. Y eso nos representa la palabra que no tiene medida. No hay forma de medir la profundidad de la escritura. No le puede usted poner medida. Y esa palabra refleja quiénes somos. La Biblia dice en Santiago que nosotros nos miramos a la ley como por un espejo y nos contemplamos como somos. Y podemos tener dos opciones. Olvidamos lo que Dios nos está hablando o nos limpiamos, que era lo que hacían acá. Las manos hablan de las acciones y los pies del caminar. Entonces los sacerdotes se lavan las manos y los pies, pero nuestras acciones ya están limpias por la obra que el Señor hizo. Solamente nos lavamos los pies, que fue lo que Jesucristo hizo cuando Él vino y lavó los pies de sus discípulos y dijo que deberíamos lavar los pies unos a otros. Nosotros corregimos el caminar de nuestros hermanos a través de la palabra, que es el agua, con amor y misericordia. Y esa misma agua nos refleja lo que somos, la condición en que estamos. Y esa misma agua nos limpia nuestro caminar. Mientras andamos en esta tierra nos vamos a contaminar, porque tenemos los pies en la tierra y pisamos el polvo de la tierra. Y el polvo fue el alimento que se le dio a la serpiente, cuando dijo, comerás polvo todos los días de tu vida. Y el hombre fue hecho el polvo de la tierra. Las obras del ser humano natural son alimento para la naturaleza de la serpiente. Por eso el Señor dijo que en ciertos lugares sacudan a el polvo de sus pies. Las obras de ellos, las obras de la carne. Entonces en los dos primeros muebles, el sacrificio del Señor, la cruz y la palabra que nos limpia, para entrar propiamente al tabernáculo, a la tienda, que si el Señor permite en una próxima reunión abarcamos. No sé cuánto se nos irá, realmente he tratado de volar, hay muchísima riqueza en esto. ¿Y cuál es la idea? No que usted se llene de conocimiento, sino que usted entienda la obra perfecta que Dios hizo, hace y quiere hacer. Por usted, en usted y a través de usted para los demás. Porque somos ministros del Señor. Y Él nos entregó ese ministerio de la reconciliación. Y como si Dios rogase, por medio de nosotros rogamos, reconcíliense con Dios. Es el llamado que Dios hace a la humanidad, porque hay una puerta abierta y es de gracia. La gracia de Él. Al lugar del atrio podían entrar todo el pueblo. Al lugar santo y santísimo solo los sacerdotes. Es una amplitud que el Señor dio para que todos podamos entrar a ese lugar de su presencia por medio del sacrificio que Él hizo, que es nuestra ofrenda, nuestra paz, ofrenda por nuestro pecado y por nuestra culpa. Y la ofrenda de acción de gracias, que también es Él. Está completo y estamos completos. Y ahora quiere limpiar solamente nuestro caminar todos los días, porque todos los días estamos andando en esta tierra llena de las obras del mundo, del polvo de esta tierra que da alimento a la serpiente. Y Él quiere limpiarnos cada día, porque nos contaminamos. La única manera que usted no se contamine con el polvo de la tierra es que no ande. Pero usted tiene que andar en el Señor. Amén.